bueno, todos son neoplásicos porque todos tienen aumento en el número de células, ¿no? Pero, pues sí, en neoplásicos se puede decir malignos y los no tan malignos. Vamos a empezar con los inmunoproliferativos más nobles, no tan complicados. Y después vamos a ver los otros. Los procesos inmunoproliferativos se consideran un poco cajón de basura. ¿Por qué? Porque son padecimientos que no todos, pero la gran mayoría no cumplen criterios para leucemias o la leucemia no se puede clasificar. Entonces, ¿cómo se dejan como procesos inmunoproliferativos? ¿Qué sucede? Pues son principalmente alteraciones del sistema mieloide. Acuérdense que las células mieloides dan origen a tres tipos. La línea mieloide da origen a principalmente, o en estos procesos inmunoproliferativos nos preocupan o nos van a importar tres tipos de células: el eritrocito, el granulocito y los trombocitos o las plaquetas. Entonces, y para llamar proceso inmunoproliferativo tienen que estar forzosamente afectadas estas tres líneas celulares. Puede ser en mayor porcentaje el eritrocito o el granulocito o la plaqueta, pero forzosamente van a estar alteradas las tres. La más común es la leucemia granulocítica crónica, pero si ya le podemos poner leucemia granulocítica crónica, es que se pudo clasificar, entonces en automático sale de los procesos inmunoproliferativos. Esta se estudia por aparte. La policitemia vera es la enfermedad icónica o más característica de los procesos inmunoproliferativos. Yo les había comentado al principio del semestre que antes todavía erróneamente se considera que policitemia vera es cuando están afectados los eritrocitos, pero no. Recuerden que les había mencionado que están las tres líneas celulares afectadas, o para poder decir que es policitemia vera, tienen que estar forzosamente afectadas las tres líneas celulares, predominantemente los eritrocitos. La trombocitemia esencial, donde lo que más se afecta o la célula más afectada son los trombocitos o las plaquetas, y la mielofibrosis primaria con metaplasia mieloide agnogénica. Medicina tiende mucho a poner nombres compuestos y tenemos la idea de que entre más compuesto sea el nombre, más grave o más maligna es la enfermedad. Pero es bien fácil, o sea, si nosotros nos ponemos a analizar el nombre, si lo desglosamos, si nos vamos a los sufijos, a los prefijos, ¿qué quiere decir la enfermedad? Pues realmente nos damos cuenta que no son tan complicados como parecen. Por ejemplo, mielofibrosis primaria, ¿qué quiere decir? Mielo, pues de médula, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Hay fibrosis en la médula ósea. Es primaria, ¿qué quiere decir? Que algo se está dañando dentro de la propia médula, ¿qué quiere decir? Que sus propias células están ocasionando fibrosis. Con metaplasia. ¿Qué es la metaplasia? Es la sustitución de un epitelio por otro. En este caso, la sustitución de las células propias de la médula ósea por células mieloides, de causa desconocida, que también esto es muy fácil en medicina. Cuando no sabemos qué lo provoca, le ponemos idiopático o agnogénico. Estas son las enfermedades más frecuentes, no tan malignas, cuando se trata de procesos inmunoproliferativos. Y las menos frecuentes, pues van a ser estas: la leucemia neutrofílica crónica, la leucemia eosinofílico y la enfermedad mieloproliferativa no clasificable. Por eso es que muchas veces estos padecimientos se consideran como el cajón de la basura. ¿Se acuerdan ustedes de estos procesos inmunoproliferativos? Se los voy a poner más fácil. De estos, ¿cuál tiene mutación BCR-ABL? Esa fue pregunta de su examen. La granulocítica. Y eso se las voy a volver a preguntar en el examen final para que tengan más buenas. Es la leucemia granulocítica crónica. Acuérdense que les había comentado que muchas veces las leucemias no se pueden clasificar. Entonces, ¿qué hacemos? Ya enviamos estudios de inmunohistoquímica, con biometría hemática a la clínica y no lo podemos clasificar. Mandamos a hacer estudio de las mutaciones. Si nos reportan que existe la mutación BCR-ABL, prácticamente este padecimiento inmunoproliferativo ya se clasifica como leucemia granulocítica crónica. Pero si el gen BCR, si estamos estudiando un proceso inmunoproliferativo y no nos reportan que exista mutación BCR-ABL, entonces ya podemos pensar en los siguientes tres. ¿Cuál va a ser el más común? Que sea policitemia vera. Entonces, el hecho de que el BCR-ABL
ABLC negativo, pues nos excluye la leucemia granulocítica crónica. ¿Qué sucede? Como toda la mayoría de las leucemias, linfomas, son de naturaleza clonal. ¿Esto qué quiere decir? Que está dañada la célula madre, la célula tallo, la célula pluripotencial, totipotencial, como le quieran llamar, está dañada. Por lo tanto, la descendencia o el linaje que ella va a tener también va a estar alterado. Son primitivos y no obedecen a estímulos infecciosos u hormonales u otros estímulos. Por ejemplo, la mayoría de las leucemias, ya se ha comprobado que están en relación con la exposición a bencenos o otras alquilantes o otras sustancias químicas. En este caso, en el caso de los procesos inmunoproliferativos, principalmente la policitemia vera, no sabemos qué es lo que está sucediendo. Estos procesos van a afectar a más de una línea hematopoyética, por eso es que se llama inmunoproliferativos, por eso es que no se puede ser tan categórico en dejarle o leucemia o linfoma, porque están las 3 líneas celulares. Dependiendo cuál sea la que está principalmente afectada, es como las vamos a ir llamando. ¿Qué suceden? Mutaciones. Genes de genes supresores, genes que regulan apoptosis o genes que reparan el DNA. Los protoncogenes, a pesar de que se llamen protooncogenes, no quiere decir que siempre van a ser malignos. ¿Cuándo se convierten malignos o formadores de tumores? Cuando están hiperactivados. Bueno, los protoncogenes normalmente promueven el crecimiento. Si los protoncogenes promueven el crecimiento, en el organismo, en las células, tenemos que crecimiento. Si no se tienen esta coordinación, este engrane de funciones, pues ¿qué pasa? Los protoncogenes se activan o envían señales que están promoviendo el crecimiento celular, pero si los genes supresores no están funcionando, ¿qué pasa? Esta actividad se sigue, entonces algo que aparentemente es benigno se transforma en maligno. Genes que regulan muerte celular programada, estos principalmente los vemos en el feto, donde tiene muchos tipos de células que van a dejar de funcionar conforme el niño o el feto va madurando. Y aquellos que reparan el DNA, ya sabemos, por ejemplo aquí, quizá los genes supresores están dañados, pues hay genes que van a tratar de reparar ese daño. Esto todavía no es posible. Si fuera posible, pues ya no habría muchos padecimientos, sobre todo neoplásicos. Y la mutación a nivel de estas moléculas, de estas sustancias, son las dianas principales en todos los daños genéticos. ¿Cuál es la causa de los trastornos mieloproliferativos? ¿Cuál es su fisiopatología? Bueno, tenemos factores de crecimiento y células y receptores para las células de los factores de crecimiento. Son muchísimas. ¿Cuáles nos interesan? Aquellos que están derivados o relacionados principalmente. Y los receptores que tengan que ver con la regulación de eritropoyetina y la trombopoyetina. ¿Por qué? Porque estos son los que afectan directamente los elementos formes de la sangre. Y entre otros factores también tenemos transductores que ramifican señales y todos los que van a tener efectos nucleares. Ya les había comentado que la etiología o la causa es desconocida. No sabemos por qué están mutando, qué es lo que está pasando a nivel de la célula, que pues hay una alteración. Se cree que el defecto primario puede ser porque desde la célula madre hay una mutación adquirida. ¿Cómo se adquiere esa mutación? Todavía no lo sabemos. Al haber una mutación adquirida en las células tallo, en las células madre o células totipotenciales, obviamente se va a afectar las células o su descendencia o el linaje. En este caso se está afectando la célula mieloide, entonces las células que se van a afectar principalmente van a ser las 3 que ya les mencioné, los eritrocitos, trombocitos o granulocitos. No, como es a nivel de la célula madre, no sabemos cuál de las 3 se van a afectar en mayor, principalmente, pero todas tienen que estar comprometidas. ¿Y qué pasa? Pues como la célula ya está dañada, ya no existe el control que regule su proliferación o diferenciación, que es la función que tienen todas estas moléculas. En los procesos mieloproliferativos, ya les comenté que en este caso la mayoría van a ser BCR-ADL negativos
o se llaman procesos mieloproliferativos porque no expresan esta mutación, y al no expresar esta mutación no los podemos encajonar como leucemias. Entonces, ya me expresaron o ya me informaron que tiene esta mutación negativa. ¿Qué tengo que hacer? Buscar otro tipo de mutaciones. Pero es la más común, es la mutación del gen YAC2. YAC es una familia de genes que van del 1 al 6. En este caso, y en el caso sobre todo de la policitemia vera, el más implicado es el YAC2. El YAC2 tiene funciones normales, no siempre está... Ay, permítanme tantito. Ya, disculpen. El YAC normalmente lo que va a hacer es intervenir en funciones que van a favorecer que se transcriban genes. O sea, el YAC normalmente es un gen bueno, por así decirlo. Pero si YAC muta, si YAC se altera, si algo lo estimula para que se cambie en la posición 617 de este gen, se cambia una valina por una fenilalanina, esto hace pues que el YAC mute y va a provocar otro tipo de trastornos. Una de las principales funciones a grandes rasgos es que está directamente implicado en la proliferación celular, normalmente. Pero si está mutado, ¿qué va a suceder? Que esta proliferación celular va a ser o muy acelerada o va a ser deficiente. El hecho de que se cambie una valina por una fenilalanina en la posición 617 nos va a afectar estas moléculas, la interleucina 3, la eritropoyetina y la trombopoyetina. Por eso es que con la mutación YAC2, los principales efectos que se tienen son hematológicos, porque estas son sustancias, son moléculas que envían señales para producir factores de crecimiento, principalmente ¿para qué? Para eritrocitos, para plaquetas y elementos como la interleucina 3, ¿se acuerdan qué forma? Granulocitos, ¿no? Principalmente. ¿Cuál? Allá les toca estudiar a ustedes si son los... Entonces, YAC, acuérdense, YAC, proliferación celular, todo tipo de células, pero cuando se muta la valina por la fenilalanina o cuando se intercambian, ¿qué afecta? Afecta principalmente a estas tres sustancias. Por eso es que en los pacientes con policitemia hay que buscar la mutación YAC2. Si se encuentra, pues nada, no los vamos a poder tratar, no los vamos a poder curar, ¿ok? Como más adelante les voy a explicar. Sí. Sí, bueno. Más o menos. Más o menos. Si quieren entenderle más, ahí está su libro. No, no es cierto. Tienen, si quieren entenderla todos los de la mutación, tienen, yo creo que el mejor explicado lo tiene el Robbins de patología, pero no se estresen. Lo que les comentaba, este cuadrito viene en su libro, mutación BCR-ABL, casi podemos estar 100% seguros que es leucemia. Si el BCR-ABL es negativo, obligado a buscar cualquier otro tipo de mutación. Si nos están diciendo que se trata, que la mutación YAC está, bueno, no, YAC es normal, la mutación es la B617F, que si YAC tiene esta mutación, entonces lo primero que tenemos que pensar es en policitemia. Si no es policitemia, hay que buscar trombocitemia esencial, y si no es trombocitemia, mielofibrosis. ¿Cómo lo voy a saber? Con clínica, no nada más con las mutaciones. Esto se repitió. Vamos a hablar de la policitemia, que es lo más común de estos procesos mieloproliferativos. ¿Qué sucede si afecta una célula tallo, célula totipotencial o célula madre? Su libro dice célula tallo. El origen o el inicio es insidioso, es crónico y es desconocido. La mayoría de los procesos hematológicos, como son de larga evolución, al principio no dan síntomas. Por eso son difíciles de detectar a tiempo. ¿Qué está sucediendo? Proliferación excesiva y sostenida en la médula ósea de células, principalmente eritroides. ¿Por qué? Porque YAC está mutado. YAC, al decir que está mutado, ¿qué quiere decir? Que está fosforilado. ¿Esto qué quiere decir? Que YAC se mantiene siempre
en exceso y de manera sostenida, porque no hay algo que las inhiba. A pesar de que estos eritrocitos, estos granulocitos o plaquetas pueden ser normales, dejan de ser normales cuando se producen en exceso. Todos los excesos son malos, aunque sea muy bueno. Aunque ese exceso, no sé, ese exceso de cosas sean buenas, terminan siendo pues malos o malignos. Esto ya se lo repetí mucho, la proliferación eritroide es dominante y al haber aumento en el número de eritrocitos, ¿qué sucede? Que va a aumentar el volumen eritrocitario. Primer hallazgo que tenemos que ir a buscar en la biometría hemática, aumento del volumen eritrocitario. Si se toman biopsias de médula ósea, si nosotros podemos por clínica llegar al diagnóstico de policitemia vera, no debemos de tomar biopsia de médula ósea, pero no siempre se pueden diagnosticar a estos pacientes nada más con clínica. Se toma biopsia de médula ósea buscando o tratando de descartar alguna leucemia. Entonces, cuando llegan a tomar biopsias, ¿qué vamos a ver? Que nada más hay hiperplasia, es decir, aumento en todas las líneas celulares. Pero acuérdense que estas células pueden ser de tamaño y morfología normales. Puede existir incluso hiperplasia de precursores en la médula y esta hiperplasia de precursores es la anormalidad principal, pero no siempre se puede demostrar. La producción es excesiva y pues obviamente cuando se producen en exceso en la médula ósea, como ya no caben, salen. ¿A dónde salen? A la sangre periférica. En la sangre periférica tampoco caben, ¿a dónde se van? Al vaso. ¿Y qué empieza a pasar? Empieza a haber hiperesplenismo y esplenomegalia. Al haber esplenomegalia, ¿qué pasa? También afecta la circulación portal y se va de la mano con la hepatomegalia. Principalmente ¿en qué célula? Los glóbulos rojos. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el mecanismo? Proliferación. Acuérdense que neoplasia como tal no quiere decir que es maligno. Neoplasia es crecimiento celular. Ya si le ponen neoplasia benigna o maligna, pues eso sí ya lo convierte en tumoral o nada más. Pero el hecho de decir neoplásico no quiere decir que estoy diciendo tumor maligno, solo es nuevo crecimiento. Hay proliferación, pues nuevos crecimientos de células que no tienen control de la célula totipotencial. ¿Por qué? Porque está dañada. Y esto ya se los he mencionado mucho. ¿Por qué? Porque el factor proliferativo es anormal y hay sensibilidad a eritropoyetina o trombopoyetinas. Estas dos moléculas son las principalmente implicadas en la síntesis de plaquetas y eritrocitos. Datos clínicos, como en la mayoría de los padecimientos hematológicos, el principal va a ser, ¿cuál creen? Fatiga y disnea, son de los principales. Pero como aquí hay aumento, exceso de los elementos formes de la sangre se vuelve viscosa e hipercoagulable. Entonces, si está viscosa, si está espesa, si es hipercoagulable, circula más lento y tiende a formar trombos. Si circula más lento, ¿qué va a pasar? Pues puede haber síntomas a nivel del sistema nervioso central, cardiovasculares, del sistema nervioso periférico. Puede existir cefalea, vértigo, eventos vasculares cerebrales. ¿Por qué? Por la formación de trombos. Cardiovasculares, puede haber incluso infarto, angina de pecho o pseudoanginas. Estos pacientes van a llegar a consulta con debilidad porque se encuentran cansados, tienen laxitud, tienen un poco de disnea y ellos empiezan a notar que se empiezan a ver, a ver, por acá, más adelante tengo una foto, con la cara roja. Estos pacientes están un poco con edema y tienen eritema en la región facial o centromalar. Tienen también, empiezan con petequias a nivel de extremidades, en dedos, a nivel de ojos. Empiezan con pequeñas petequias. ¿Por qué? Porque estos pacientes forman trombos. Otro síntoma común, pero como siempre les repito, el hecho de que tengan tal síntoma no quiere decir que es forzosamente esta enfermedad. Pero si ni todos los pacientes, o sea, como les digo en las leucemias, no todos los pacientes que tienen fatiga van a tener leucemia, pero si un buen porcentaje de pacientes con fatiga se nos van a escapar y les va a dar leucemia. Lo mismo sucede. Estos pacientes son pacientes que refieren prurito, mucho prurito, que les dan tratamiento, les damos complejo B, les damos vitaminas. Como nosotros decimos en consulta, son pacientes que los médicos de primer contacto están bateando y son pacientes que regresan y regresan. Cuando ya les empieza a suceder eso con algún paciente, nada les cuesta enviarle una biometría hemática para descartar determinado hallazgo o para ustedes simplemente poder decirle al paciente, no tiene nada, usted está bien.
o pueden encontrar ya alteraciones sutiles. Acuérdense que al principio casi todas las alteraciones hematológicas al principio no dan síntomas ni elevan parámetros en la biometría hemática. Hasta que van avanzando es como nos damos cuenta. Entonces estos pacientes llegan con prurito, son pacientes que dicen, doctora, es que termino de bañarme y me da muchísima comezón en la piel y me pongo crema y no se le quita. Aguas, hay que mandarlos, no, hay que interrogarlos más y estudiar y buscar intencionadamente otros síntomas. Pueden tener manifestaciones psiquiátricas. ¿Por qué? Porque como la sangre está hipercoagulable, está viscosa, pueden formar trombos. Entonces estos trombos a nivel del sistema nervioso central van a provocar hemorragias y van a provocar zonas de infarto y de necrosis y pues pueden dar manifestaciones psiquiátricas secundarias ¿a qué? Pues a infartos a nivel del sistema nervioso central. ¿Qué es lo que ocasiona los signos y los síntomas? Hay mucha célula, la sangre está espesa, aumenta el espacio vascular, al igual que sucede en la médula ósea, aumenta el volumen sanguíneo. Esto va a provocar a su vez hipoxia tisular. ¿Por qué? Porque se aumenta el espacio vascular y por lo tanto se comprime también o se afecta la circulación. Existe la hipoxia tisular y donde se manifiesta principalmente es en extremidades, en dedos, en los pies, en punta de la nariz. Como las extremidades pueden estar frías, pueden tener úlceras. El flujo sanguíneo es lento. Este flujo sanguíneo lento es lo que puede provocar cefalea, puede provocar signos o síntomas similares a infartos cardíacos. La sangre está muy viscosa. ¿Por qué está viscosa? Porque tiene muchos elementos formes. Tiene exceso de eritrocitos, tiene exceso de plaquetas, tiene exceso de granulocitos y al haber exceso de estas células, estos pacientes tienden a formar trombos y a su vez hemorragias. ¿Por qué si tiene exceso de plaquetas? ¿Por qué producen hemorragias? Porque están tan en exceso las plaquetas que no alcanzan a funcionar adecuadamente. Entonces, pues por eso los pacientes también tienen hemorragias. La media de edad es pacientes de 40 a 70 años, predominantemente varones. Esto ya se los mencioné. Hay síntomas vasculares, síntomas cerebrales, cardiovasculares, a nivel gastrointestinal. También puede haber úlceras, infarto esplénico o trombosis mesentérica. ¿Por qué? Por el exceso de células formes que se tienen. Son tantas que se empiezan a aglutinar, se empiezan a aglomerar y empiezan a formar trombos que van a afectar principalmente vasos de pequeño calibre. ¿Como cuáles? Como los que se tienen en riñón, en cerebro o en el corazón. Signo clínico u órgano favorito de los procesos hematológicos, el vaso. Puede existir esplenomegalia. Los pacientes van a llegar con rubor, enrojecidos de la piel, de las mucosas, de los ojos, va a haber ingurgitación en las venas de la retina. Complicaciones más comunes es el proceso vascular cerebral, pero estas complicaciones están altamente asociadas con muerte o relacionadas con muerte si no se tratan a tiempo y si no se detectan. ¿Por qué? Porque se ocluyen vasos del cerebro, vasos del corazón, arterias periféricas o arterias, por ejemplo, renales y pues de los más temidos, tromboembolia pulmonar. Otras complicaciones menos comunes o menos graves, bueno, son comunes pero son menos graves, pues epistaxis, gingivorragias o equimosis. Hay que interrogar intencionadamente estos datos. A veces los pacientes tienen, hematuria, se lavan los dientes y sangran las encías. Si nosotros como médicos no le preguntamos al paciente estos datos, ellos pocas veces nos los van a decir. Si tenemos pacientes con policitemia que están mal controlados, estos pacientes pueden fallecer por hemorragias o por trombos. ¿Por qué creen? Si hay exceso de plaquetas, si hay exceso de trombos, si hay exceso de coagulabilidad, hay que dar medicamentos que deshagan esos trombos. Por ejemplo, derivados del ácido acetilsalicílico o ácido acetilsalicílico o antiagregantes plaquetarios. Si un paciente que ya sabemos que tiene policitemia y no lo tenemos bien controlado y este paciente llega a consulta por una urgencia quirúrgica, estos pacientes pues van a fallecer. ¿Por qué? Porque están tomando antiagregantes o anticoagulantes plaquetarios. Miren, estos son formas de cómo encontramos a los pacientes y los hallazgos son muy sutiles. En esta fotografía, aquí ya tiene manifestación prácticamente, se encuentra un poco de eritema, adelgazamiento de la piel. Si se deja evolucionar, estos pacientes se van a ulcerar.
y las úlceras inician principalmente en los dedos. Hay trombos en las venas en las arterias de la retina, hay formación de trombos. Al haber trombos, pues ya no permite el paso de la circulación. ¿Y qué pasa? La retina se empieza a infartar. Se infarta la retina, el paciente deja de ver o percibe que empieza a ver manchitas o los famosos escotomas, manchitas negras. Estos son signos que el paciente no nos los va a decir porque no los conoce, pero hay que ir a buscarlos intencionadamente en el interrogatorio clínico. El paciente puede presentarse con, miren, pequeñas petequias o eritemas en la región centrofacial. Vean, son hallazgos muy sutiles. En este caso, pues sí se manifiestan porque la enfermedad ya está un poco más avanzada. Y son pacientes que si se aprecia, están la cara o las facies son más enrojecidas. Son pacientes que tienen rubor facial. Puede haber edema y lo principal son estas zonas de petequias. Ojo, pacientes que tosen, los tosedores crónicos que hacen mucho esfuerzo también, por el esfuerzo por la maniobra de Valsalva, también se pueden llegar a romper los capilares, sobre todo en esta región. Este dato, ¿dónde lo van a ver? Sobre todo en los niños. Por el esfuerzo a veces se rompen los capilares y también se pueden confundir. Entonces, hay que explorar bien a los pacientes en búsqueda de todos los tipos de signos. ¿Qué vamos a encontrar a nivel de laboratorio? Los hallazgos ya se los mencioné. Primero, que el volumen eritrocitario está aumentado. El volumen plasmático puede ser normal, a menos que existe hepatoesplenomegalia, pues ya el volumen pueden estar disminuidos. Volumen plasmático y niveles de eritropoyetina no lo vamos a tener al alcance, no está al alcance de médico general ni de los médicos de primer contacto. Pero sí podemos valorar el volumen eritrocitario y el hematocrit elevado. Son los que tenemos que ir a buscar intencionadamente en la biometría hemática. Al inicio la eritropoiesis está aumentada, pero como está constantemente estimulado, ¿por qué? Porque JAK2 está siempre activado, esta eritropoiesis va a llegar un momento en que se vuelve ineficaz, en que ya está tan estimulada que ya no va a servir de nada. ¿Y qué es lo que sucede cuando la enfermedad ya está muy avanzada? Si no se está tratando a tiempo, disminuye la supervivencia del eritrocito. ¿Por qué? Por anormalidades propias del eritrocito o porque el vaso los está secuestrando, secuestro esplénico. En el frotis de sangre periférica, ¿qué vamos a encontrar? De todo. Podemos encontrar cualquier forma y cualquier tamaño, principalmente los dacriocitos, pero algo que sí va a existir aquí en los procesos inmunoproliferativos es que además vamos a encontrar mielocitos y metamielocitos. ¿Por qué? Porque están afectadas todas las líneas celulares. Podemos encontrar también normoblastos. Los normoblastos se pueden encontrar en el frotis de sangre periférica. Acuérdense que están afectadas todas las líneas celulares, entonces alteración en los eritrocitos, en los leucocitos, que las cifras pueden ser de 12,000 hasta 20,000. Si bien no son cifras excesivas, no son cifras en valores leucémicos, esta cifra fácilmente nos puede confundir con un proceso infeccioso. Entonces son pacientes que llegamos, vemos la leucocitosis, si no exploramos más nos vamos a dejar llevar por la leucocitosis y vamos a empezar a buscar un proceso, un foco infeccioso, por ejemplo, foco pulmonar, infecciones de vías urinarias. Puede tenerlos el paciente, se tratan, pero no se van a curar, pues porque la alteración es de otro tipo. Otro dato de laboratorio es que la fosfatasa alcalina está elevada y las plaquetas están elevadas, van a ser más allá de 500,000 hasta 1,000,000. Cifras superiores a 20,000 leucocitos o a más de 1,000,000 de plaquetas, ya no podemos estar pensando que esa enfermedad se trate de policitemia vera. Si se llega a hacer biopsia de médula ósea, ya se los mencioné, va a estar hipercelular, es decir, solamente va a tener aumento en el número de células, pero estas células pueden tener morfología normal. Otra característica es que no hay hemosiderina. La hemosiderina, ¿qué es? Es una tinción que se ocupa para demostrar hierro. El hierro se almacena en los macrófagos, pues que en este caso van a estar disminuidos porque hay aumento en otras líneas celulares y puede existir fibrosis. Estos son, y tenemos criterios de policitemia vera. Los criterios mayores, en grandes rasgos, se resumen en esto, en que hay aumento en el volumen eritrocitario o en el hematocrito, leucocitosis y plaquetas más de 500,000.
Y también vamos a tener datos de policitemia falsos positivos, es decir, pacientes que tienen hematocrito o volumen o número de eritrocitos elevado sin tener afectación en células madre o en células totipotenciales. ¿Qué tipo de pacientes son estos? Los fumadores o los pacientes que consumen alcohol. ¿Por qué? Porque los pacientes que consumen alcohol hay enfermedad hepática y en consecuencia va a haber hepatoesplenomegalia. Va a aumentar el número de vitamina B2 o los valores de vitamina B2 en sangre van a estar aumentados. Y pues esto nos puede dar un falso positivo de policitemia, pero ojo, en estos pacientes prácticamente solo los eritrocitos están afectados y a veces las pruebas de función hepática, pero no los leucocitos, no las plaquetas, o los valores no son tan aparatosos como en el caso de policitemia. ¿Cuál es el tratamiento? No hay tratamiento, no hay algo, no hay un fármaco blanco que vaya a dar directamente a JAK, que haga que JAK se desactive, todavía no existe. ¿Qué es lo que se hace? Se trata de estos pacientes para evitar las complicaciones. Primero, disminuir el volumen sanguíneo y el volumen eritrocitario. ¿Cómo vamos a lograr esto? Nada más con flebotomías desde el momento del diagnóstico. ¿Cuándo? Cuando las plaquetas están arriba de 500,000 o cuando tenemos leucocitos que aparentemente no ceden a la respuesta o al tratamiento de procesos que nosotros estemos sospechando. ¿Cuándo se van a hacer las flebotomías o por qué se hacen flebotomías? Para mejorar los síntomas relacionados con hipervolemia o hiperviscosidad, como cefalea, como fatiga, para impedir que el exceso de sangre, el exceso de células nos vaya a formar trombos a nivel cardíaco, a nivel pulmonar, a nivel renal o a nivel cerebral o incluso de extremidades. Se pueden hacer sangrías o flebotomías de 500 mililitros cada tercer día o hasta que se obtengan valores normales de hematocrito, pero no podemos exceder de más de 6 por año. Si esto ya empieza a suceder, entonces, ¿qué hacemos? Dar fármacos mielosupresores, tratar al paciente como si tuviera una enfermedad neoplásica maligna. ¿Cuál? El anagrelide o el busulfán. Les va a quedar de tarea qué es el anagrelide. A grandes rasgos les voy a decir que este fármaco inhibe la formación de plaquetas. Es algo de lo que es un antiagregante plaquetario. La hidroxiurea o el interferón también se utilizan para tratar de disminuir la formación en exceso de estos elementos formes. Se puede utilizar radiación o quimioterapia y esplenectomía. Esplenectomía cuando el vaso es de gran calibre, pero aquí es un círculo vicioso. Son pacientes que nosotros estamos tratando con antiagregantes plaquetarios. Si estamos dando antiagregantes plaquetarios, ¿qué quiere decir? Que estos pacientes tienen riesgo de sangrar en cualquier momento. Si nosotros los sometemos a un tratamiento, como en el caso de la esplenectomía, ¿qué va a pasar? Que estos pacientes pueden fallecer si no se están bien controlados. ¿Cómo vamos a ver que están bien controlados? Biometría hemática, pruebas de tendencia hemorrágica, ¿ok? Y pues ya. Una pregunta, chicos, nos quedan 2 minutitos. Pregunten lo que quieran. Doctora, yo tengo una duda. A ver. ¿Por qué entonces se provoca la hipertensión pulmonar por esta causa de hematológica? ¿Es por porque lo mismo de la... ¿Mande? ¿Es por la misma hiperviscosidad o a qué se...? La hipertensión pulmonar casi siempre obedece a trombos. Por ejemplo, se va ocluyendo, es como una manguera, se ocluye una parte y ¿qué pasa? Que la presión que está antes o después empieza a aumentar porque no tiene por dónde salir. Okay. ¿Más o menos? Sí. Chicos, a ver, ya sé qué les quiero decir. De su examen. Bueno, les voy a decir rápidamente cómo compuse su calificación. Y si no están de acuerdo, ahorita ¿saben qué? Desconéctense y nos volvemos a conectar para explicarles cómo sale, porque ya me queda menos de 1 minuto. Ahorita les vuelvo a mandar la liga. Yo les digo, hagan trabajitos, hagan sus tareas, ¿los hicieron o no los hicieron? No, ¿verdad?
Entonces yo voy a confiar en que ustedes hicieron sus trabajitos que les he dejado de las médulas óseas, que les he dejado de los inmunoglobulinas, de los anticuerpos, y les puse participación del 20%. En parte es mi otro regalo navideño porque pues yo no contaba con ausentarme tanto tiempo de sus clases. Entonces el examen quedó así. 20% es el valor del examen, más 20% de su participación en clase, tareitas, lo que ustedes quieran, y 10% de asistencia. Sobre la calificación que ustedes hayan sacado, si sacaron 88, súmenle 4 más, por ejemplo, no sé, no tengo ahorita la calificación de nadie a la mano. 88 más 4, pues 92. Ese 92 es el 70% de la calificación, más 20 de asistencia y 20 de participación, que a todos les puse, a todos. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? El último trabajo que pidió fue el de las anemias, ¿verdad? Es que, ¿saben qué? Les pedí también que hicieran estudio de los CD20, de los anticuerpos, ¿se acuerdan? No recuerdo que nos haya encargado eso. Es que no les pregunto. A todos los grupos les voy a decir por qué, porque se los pasan. Entonces, de todo, ya, o sea, ya es suficiente con que se los pasen en el salón como para que los compartan en todos los grupos, que sí me doy cuenta, o sea, de hecho así descubrí que tengo hermanos en el, no sé, no me acuerdo si es en este grupo, pero así fue como me di cuenta que había unos hermanos, ¿no? Y se los pasan, y me di cuenta que por supuesto yo creo que lo hizo, es mi teoría, porque no tengo cómo comprobarlo, que lo hizo la hermana. Bueno, sí, supongo, porque usó colorcitos y lo que quieran y se lo pasó a su hermano. Es cosa que no, ya queda en la conciencia de ustedes, ¿verdad? Algunos les encargué, por ejemplo, que hicieran un resumen, que leyeran el artículo de biopsia de médula ósea, o que hicieran, que me escribieran cuáles son los anticuerpos que expresan los linfocitos B y los linfocitos T. Si no se los dejé de tarea, seguramente les dije que los estudiaran. Pero dado que yo me ausenté por... La próxima clase les voy a hacer una presentación, un videito de todo lo que anduve haciendo, pues salió de mis manos, ¿no? Pero con base a eso, una mini forma de compensarlos es eso, dándoles el 20% de participación en clase. Entonces, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí. Sí. ¿Por qué lo hice? Porque muchos no reprobaron. Pero pues los poquititos que reprobaron, ya después les voy a mandar a avisar para ver qué podemos hacer con ellos, porque pues yo no quiero que reprueben, yo quiero que aprendan, ¿no? Y pues créanme que de hematología da para hacerles un examen complicadísimo, pero no es mi intención. Entonces, pues yo no quiero que nadie repruebe, yo quiero que todos aprendan, ¿va? Y pues nada más. Ahora bien, les voy a adelantar de una vez el examen. ¿Cómo se llama el último examen? Ordinario. Ordinario. Sí les voy a sacar preguntas del primero y del segundo parcial. Sí les voy a sacar algunas preguntas, pero les voy a hacer preguntas también de trastornos mieloproliferativos y linfomas. Entonces, ya de verdad, más bonos de Navidad, Año Nuevo, ya no puedo tener con ustedes. ¿Sale? Entonces, yo creo que al ratito ya paso las calificaciones a la escuela. Bueno, a ver, de los que ya saben, pues nada, creo que ya es todo lo que les tengo que decir. ¿Algo más? Entonces solamente van a ser trastornos mieloproliferativos y linfomas. Es que trastornos mieloproliferativos, ahí todavía nos faltan. Estos son por así decirlo, benignos, malignos y linfomas. Si nos da tiempo, vamos a ver alteraciones de la población. ¿Sale? Que sí me tiene que dar tiempo, no se estresen. Pero ya saben que las preguntas son facilísimas. Con que lean rapidito una vez en su libro, con eso pasan. Y sé que el examen no está difícil porque fueron varios que sacaron 96, 92, 90 y contestaron el examen en menos de 15 minutos. Por eso sé que el examen no es, una porque yo lo hago y otra pues por eso sé que no es complejo, porque tienen la capacidad de contestarlo muy rápido. ¿Sale? Y nada más. Van a venir, les voy a hacer no sé cuántas preguntas del primer parcial, no sé cuántas del segundo. Y obviamente la gran mayoría va a ser lo que veamos en esta semana y pues creo que y parte de la otra, ¿ok? Y ya. Ok. Ok. Gracias, doctora. Sí, bueno, pues nada más.
si quieren, si alguien quiere decir algo personal, pues no sé, antes de que se acabe el tiempo, si quieren ya quedarse o si no, pues ya. Nos vemos la siguiente clase. ¿No? Gracias, Doc, por los puntos. Está bien, cuídense. Bye. Estudien, no se confíen en que fue un efecto, una causa mayor que me tuve que ausentar y tengo que compensarlos de alguna manera. Pero no va a suceder en el otro parcial, ¿ok? En el ordinario. No Está se bien. preocupe, doctora. Gracias. Cuídense. Bye. Hasta luego, doctora. Bye.